Me dicen si se ve bien lo que voy a compartir. Como les decía, voy a hablar de la terminología y justamente de la traducción especializada. Y en primer lugar, lo que me gustaría hacer es una distinción, una consideración, porque tenemos que tener en cuenta que cuando si hablamos de terminología, necesariamente hablamos de lenguaje especializado. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que palabra y término no son cosas distintas, sino que los términos son, como objeto de estudio de la terminología, son palabras. Es decir, que no existen como una subcategoría, como algo separado de la lengua, sino que la terminología es parte de la lengua, solo que la vemos en estos tres factores. La temática, ¿sí? La terminología tiene es decir, cada área de conocimiento tiene su temática, su terminología, y los usuarios que hacen uso de esta temática, y además, bueno, las distintas situaciones de comunicación que hacen que justamente estas palabras, estos términos, activen esta condición de término. No podemos pensar, podemos pensar a la terminología bajo estas tres acepciones, como disciplina, en tanto que es la ciencia que se ocupa de los términos, tiene su objeto de estudio que son los términos, como práctica y como producto. Como disciplina decimos que tiene su objeto de estudio, que son los términos, que es lo que estudiamos cuando hacemos terminología. Además cuenta con un rigor metodológico, una evolución histórica que acompaña su recorrido teórico y una comunidad profesional que lo sustenta, por eso es que hablamos de una disciplina. Y como tal, lo que hace es dar cuenta de cómo se estructura y vehiculiza el conocimiento especializado, cómo se transmite. En tanto, práctica es el conjunto de términos, es decir, está apuntada a cómo se recopila, se hace uso de esos términos por parte de la comunidad de especialistas, por los especialistas, en las distintas situaciones de comunicación. Y acá tenemos que decir que los traductores no somos terminólogos, pero que de acuerdo al grado de implicación que tengamos con la terminología, eso va a redundar en la calidad de nuestras traducciones. No somos terminólogos, pero hacemos un trabajo de investigación y de recopilación terminológica que es muy exhaustivo y que, como digo, cuanto mejor sepamos cómo tratar la terminología, va a redundar en la calidad de nuestras traducciones. Y como producto, la terminología podemos decir que tiene un carácter prefinalista, que no es un fin en sí mismo. Si pensamos, por ejemplo, el producto terminológico como un glosario, el glosario en sí, en tanto lista de términos, no tiene un valor utilitario por sí mismo, sino cuando puedo darle uso o utilizarlo en otros productos textuales, como por ejemplo en una traducción. Bien, dijimos que en tanto disciplina tiene un objeto de estudio que es, que es el término, ¿sí? La unidad terminológica, que podemos pensar al término, la unidad terminológica, como las unidades que representan y transmiten este conocimiento especializado de forma concisa, precisa y eficiente. De la misma forma que usamos la lengua para transmitir nuestra realidad, usamos el lenguaje especializado para transmitir un conocimiento especializado o una realidad especializada. Por eso decimos que los términos transmiten el conocimiento especializado de una materia y los podemos entender como nudos de conocimiento que forman una red conceptual o, por ejemplo, lo que llamaríamos la terminología de una materia. Si, por ejemplo, pensamos en la terminología médica, la terminología jurídica, etc. Y si bien es una disciplina eminentemente lingüística, para formar su objeto de estudio toma elementos de otras áreas del conocimiento, como las ciencias de la comunicación, del conocimiento, de la informática, para justamente poder determinar su objeto de estudio. Pero además decimos que es una transdisciplina, porque no podemos pensar ninguna área de conocimiento, ninguna materia especializada sin la terminología que sirve para transmitir y representar ese conocimiento. Y además porque
vemos que la terminología se recicla en distintas áreas de conocimiento o se toma prestado por analogía, por diversos procedimientos. Una palabra en una área de conocimiento adquiere o activa un valor terminológico distinto. Bien, si hablamos de terminología, dijimos que hablamos de lenguaje especializado, y si hablamos de traducción, hablamos de traducción especializada, y está puesto entre comillas a propósito, porque en realidad entiendo que toda traducción profesional es una traducción especializada. A lo que nos referimos cuando hablamos de traducción especializada es a traducción de textos especializados y que tienen sus características puntuales, siendo la terminología tal vez la característica más importante y distintiva. Y acá hablamos de una relación de asimetría porque la terminología no necesita de la traducción, pero la traducción especializada necesita necesariamente de la terminología para poder expresar el conocimiento especializado. ¿De qué manera? De forma adecuada, precisa y logrando esta verosimilitud. Dijimos que la terminología como práctica hace una recopilación del uso que hacen los expertos en situaciones concretas y bueno, esto es lo que apuntamos con la verosimilitud. El uso de la terminología para generar esta situación de realidad. La terminología adecuada, como decíamos, genera atmósfera de realidad, de este contexto verosímil. Y en el caso de la traducción audiovisual, que es lo que hoy nos reúne puntualmente, entiendo que no hay mucho estudio sobre cómo se implica la terminología en cómo converge la terminología con las lenguas de especialidad. Y hay que tener en cuenta varios factores, ¿sí? Que, bueno, la traducción audiovisual, a mi entender, es sumamente compleja y altamente especializada, por el hecho de que el traductor no solo tiene que prestar atención a las cuestiones lingüísticas y comunicativas propias de la traducción, sino también todas las cuestiones técnicas que hacen a la traducción audiovisual para lograr transmitir estas distintas situaciones de comunicación con este efecto de realidad. Y bueno, la terminología decimos que genera esta situación de autenticidad en la comunicación. Y bueno, el traductor audiovisual tiene un desafío en cada diálogo, en cada caja de diálogo, en cada texto, en cada subtitulado, en cada doblaje, porque el tratamiento que va a hacer de la terminología no se puede abordar situacionalmente, sino que tengo que tener en cuenta el resultado global, lo que en inglés llamaríamos the bigger picture, pero a lo que voy es que no hay una regla que aplique a cada situación, sino que, bueno, justamente tengo que tener en cuenta este contexto general y bueno, además todas estas cuestiones técnicas y propias de la traducción audiovisual que, bueno, que hace que sea un poco más compleja la cuestión. Se suponía que tenía que hacer alguna intervención respecto de la traducción de textos académicos puntualmente. Como le dije, no me quise meter en la cuestión esta, uno siempre tiende a hacer un análisis y a juzgar, decir, ay, acá faltó esto, se omitió tal cosa, se dijo de otra forma. Como decía, es una cuestión situacional para ver después el contexto global, cómo funciona eso. Por lo tanto, bueno, no quise hacer análisis de ningún caso puntual, pero sí les dejo esas series como recomendadas para que puedan ver cómo funciona la terminología en contextos académicos dentro de la traducción audiovisual. Y bueno, ese fue mi aporte. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Sara. Sí, la verdad que lo que vos decías no es algo muy común, la investigación o el estudio de terminología de distintas disciplinas aplicada a la traducción audiovisual, porque justamente tiene como esta particularidad
de no solo el término y la dificultad y la especificidad del término, sino también la necesidad de sostener la verosimilitud y aplicar las reglas que sí son propias de la traducción audiovisual, que tienen que ver con las limitaciones técnicas, el De hecho tiempo. de Las limitaciones tiempo, de tiempo que exacto, son lo peor. El peor exacto. Entonces muchas veces nos encontramos con que como traductores audiovisuales las palabras largas las queremos sacar, por ejemplo, en medicina y demás, o queremos simplificar, pero sí tiene algo, creo que positivo para aportar a la terminología, la traducción audiovisual, que es poder verlo en pantalla y poder vivir esas experiencias, que es muy diferente a leerlo en un manual o leerlo en un paper y demás. Así que creo que, no sé si acá alguien hace investigación, pero me parece que es un campo de estudio o una interrelación, digamos, muy, muy fructífera podría ser considerar todas estas variables y quizás también hacer recomendaciones sobre cómo trabajar estos textos que son y no son de especialidad, ¿no? Porque son de especialidad en tanto parecen de especialidad, pero al mismo tiempo no lo son necesariamente, porque sobre todo si pensamos en ficción, la ficción no va a un público especializado. Entonces, bueno, ahí tenemos un juego muy, muy interesante que podríamos también sumar teorías de la recepción y demás que si alguien hace investigación creo que podría estar muy bueno profundizar, ¿no? Bueno, ahora vamos a escucharla a Eugenia Pugliese. Ella es traductora e intérprete de inglés, español, y además es actualmente la presidenta del Colegio de Traductores y está haciendo es una especialización, Euge, en traducción pública. Es un ciclo de complementación curricular. Buenos Bien. días a todos y todas. Sí, así se llama. En realidad lo que estoy haciendo serían las materias que faltan a mi título terciario de traductora literaria y técnico-científica para obtener el título de traductora pública. Yo se los recomiendo, existen acá en cercanos a nosotras, porque uno es de la provincia de Santa Fe y otro de Entre Ríos, la Universidad del Litoral, la UNL, y yo lo estoy haciendo en la UCU, la Universidad de Concepción del Uruguay. Esa distancia son 2 años. Y dentro de lo que yo iba a hablar un poquito hoy, es una de las recomendaciones que si uno quiere entrar a un ámbito específico, como sería la terminología jurídica y legal, la verdad que es una de las posibilidades que pueden, si a alguien le interesa, tomar, porque no tiene una gran carga horaria y bueno, te suma muchísimo para después traer lo que es la terminología jurídica a otros ámbitos, como podría ser en este caso al ámbito de la traducción audiovisual. Sí, que hablábamos que realmente hay muchísimas series y películas de ficción y también capacitaciones y cursos que no es ficción, que utilizan constantemente el lenguaje jurídico, el lenguaje policial y nos encontramos con esas dificultades y a veces también esto de que como traductores quizás técnicos o que nos especializamos en audiovisual, nunca hicimos una traducción jurídica y no tenemos ese acercamiento y realmente a veces no le dedicamos el tiempo necesario a la investigación de esos términos para poder transmitir verosimilitud, como decía Sara, pero también que la gente pueda conocer, porque las series son una forma de conocer el sistema jurídico de un país, ¿no? Mucha Por supuesto. gente lo que sabe sobre leyes lo sabe por las series de ficción que vio en su vida. Entonces, qué rol importante que tenemos ahí, me parece, como traductores audiovisuales, de poder transmitir los términos correctos eh, esta información sobre un sistema que puede ser propio o que puede ser ajeno, pero que a veces es el único acceso que tiene el público a esa información.
exacto. Sí, bueno, eso obviamente, como vos dijiste, y como dijo Sara también, con respecto a las distintas cuestiones que tiene lo audiovisual. Yo cuando hablo de esto con algunos alumnos hablo de la traducción subordinada. Entonces a veces el enfoque es quizás en cómo vos dijiste, Julia, em, que las palabras, que la cantidad de caracteres entren en el subtítulo, priorizando eso quizás a la terminología, porque hay que tener en cuenta a otros aspectos que está subordinado a la imagen, al sonido y a esos caracteres que hay que cumplir para poder poner en un subtitulado. Bueno, empiezo a charlar un poquito de lo que vengo a hablar hoy. Yo me dedico a la interpretación mayormente y creo que desde ese lugar la interpretación tiene que ver con lo audiovisual. Cuando hablamos, de hecho, me parece que es uno de los campos, si alguien piensa en traducción audiovisual, está el doblaje, tiene que ver un poco con lo hablado, con la interpretación. Y también hoy en día se ve que se pueden, por ejemplo, en distintos medios de comunicación hay no solo los traductores, digamos, de traducción escrita, sino también de la traducción oral, que serían los intérpretes. Bueno, valga la redundancia de lo que acabo de decir. Y también yo hago algo de traducción audiovisual y doy una materia en un terciario que tiene que ver con esto, con cómo trabajamos los términos, las palabras en la traducción audiovisual. Ustedes deben haber escuchado la frase traductore traditore, que lo podría después decir mejor Gaby en italiano. Y acá, mala fe o mala traducción, palabras que traicionan, los falsos amigos en los medios. Ese fue el término que yo utilicé. Falsos amigos o falsos cognados, sabemos que son aquellas palabras que tienen o nos suenan familiares porque se escriben en inglés y en español de manera similar, ¿no? Lamentablemente, ahora vamos a ver por qué los falsos amigos, hay mucha de raíz o etimología común en lo que es legal, en lo jurídico, porque vienen de un mismo origen. Entonces, hay alta frecuencia de estos términos que pueden verse que son del ámbito jurídico y que creemos que se traducen de la misma manera, de inglés a español o de español a inglés. Bueno, esto lo pueden ver acá, no lo voy a leer. También hay que prestar atención a lo que tiene que ver con las palabras polisémicas. Cuando vemos, pensémonos en que estamos haciendo una traducción. Ahora yo descubrí, la traigo a colación, una serie nueva, Immigration Nation, no sé si la vieron, porque, bueno, estoy bastante movilizada con todo lo que tiene que ver con la inmigración en Estados Unidos, porque me ha tocado traducir, oficiar como intérprete para casos de asilo, y uno empieza a conocer un montón de cuestiones que la verdad que yo desconocía sobre cómo funcionan las leyes de asilo, de inmigración, de refugiados en Estados Unidos. Y en esos casos, la precisión lingüística es indispensable. Entonces ahí hay que prestar muchísima atención. Esta serie se las menciono porque es muy interesante para ver cómo funciona allá. Lo que pude ver, la traducción es bastante fiel, pero hay que prestar cuando, digamos, vamos a suponer que estamos haciendo una traducción de una serie que no es Law and Order o este tipo de series que específicamente trata sobre lo legal, pero es, vamos, no sé, Modern Family, pero hay un caso de, no sé, lo para la policía a una persona que excedió el límite de velocidad y hay terminología legal, ahí paremos. Eso es mi gran consejo que lo voy a volver a repetir. Paremos y prestemos atención a esa terminología porque está en otro ámbito diferente. Bueno, eso ya lo dije, las palabras en dos idiomas que se parecen. Cuando tenemos la palabra lo, puede ser ley o derecho, prestar atención en ese momento, corrernos un poco, buscar ese término, no hacer la traducción directamente literal, que a veces es correcta y otras veces no. Fortalezas del traductor.
que tenemos conciencia sobre la importancia de la presión lingüística en todos los ámbitos. Esto es algo característico de cómo trabajamos los traductores. Y como dije anteriormente, hacer un freno a esa traducción cuando vemos que es del ámbito legal. Bueno, pérdida de credibilidad institucional, malos entendidos, conflictos. Imagínense estos casos que les comentaba, en general frente a una evaluación de una persona que solicita asilo en un país, eso después se va a reflejar en un informe escrito de lo, digamos, pasamos, como ocurre en la traducción audiovisual, en un subtítulo que estamos llevando, algo oral, porque la realidad es que la serie está grabada y vemos a los personajes conversar entre sí y después lo llevamos al subtítulo, algo escrito. Esto mismo ocurre en la interpretación, que vamos a trasladar esa interpretación o esa comunicación oral a un informe escrito. Bueno, las tradiciones, ya se los mencioné, que hay muchos cognados por las raíces latinas y francesas del vocabulario jurídico, si bien después tenemos estos dos sistemas legales diferentes, el common law anglosajón y el derecho civil o continental latino nuestro. Bueno, lo mencioné ya esto, lo del tema de los malos entendidos. Después yo les voy a pasar esto, simplemente son bullet points para que los tengan en cuenta. Y acá vamos a ver algunos ejemplos, que es lo que me interesaba. Crime. Crime es una palabra que se utiliza tanto en, digamos, y se traduce mal a crimen en general. Crimen en español, en el derecho penal, quiere decir algún delito sobre otra persona. Puede ser un asesinato, un intento de o un daño a una persona, pero implica que hay un intento de matar o de hacerle mal a una persona, que no es lo mismo que un delito, que es infringir simplemente la ley. En inglés, crime quiere decir delito, es una infracción de la ley. Y esto es importante. Quizás ya lo sabían y estoy siendo redundante, pero me parecía muy, muy importante tenerlo en cuenta. Uno a veces se olvida. Si uno estudió y lo vio en la facultad en algún momento y después avanza y aparece esta palabra, bueno, crimen. No, lo mismo pasa con derecho penal, es criminal law. Prestar atención, un criminal no va a ser un criminal, va a ser un delincuente. Esto, fíjense cuánto puede implicar en una persona poner que es un criminal o que ha cometido un crimen a que ha cometido un delito. Bueno, esto lamentablemente, lo puse acá, que estos errores se replican en los medios de comunicación, se van viendo y ya la gente, uno puede llegar a escuchar que hablan de que cometió un crimen y simplemente infringió las normas de tránsito. Imagen y texto, ya lo mencionó un poquito Sara, Julia, nos ayuda mucho la imagen a darnos cuenta si ese ámbito es jurídico o no, un ámbito legal. Si vemos que están en una sala de un juzgado, que no es de la corte, es un juzgado o un tribunal, podemos decir, bueno, este ámbito es diferente. Entonces, si va a hablar de una bill y quizás no va a ser una factura, va a ser un proyecto de ley. Es raro que hablen de un proyecto de ley en un tribunal, pero bueno, lo tiro acá como término que bill y otros términos que uno a veces dice, prestemos atención en el ámbito que lo estén mencionando. Lo mismo, audiencia sería en español y en inglés es hearing, no audience. Bueno, a ver qué otra cosa. Esto se los voy a pasar. Son algunos recursos claves, videos en YouTube muy interesantes de español. Algunos de, el que dice 03P es de la UBA. Lo mismo el que pone el clase penal, digamos, copia así directamente, habla justamente del derecho penal. Yo mi recomendación frente a esto, soy autorreferencial, pero es escuchar y leer
digamos, de common law, o por ejemplo, esta serie me pareció muy útil, la de Immigration Nation, por lo que está pasando ahora, porque me parece que van a venir todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con ICE, se va a trasladar a lo que es audiovisual y a la ficción. Entonces, me parece interesante ver eso. También escuchar videos que hablen de lo que es el derecho anglosajón, de lo que es el derecho en Argentina. Y acá les puse el Instagram de mi profe de Derecho, que es María Pía Casetari. Ella comparte mucha terminología interesante en su cuenta de Instagram. Pueden seguirla y todo lo que ella organiza, la verdad que es muy interesante. Lo recomiendo. Y parar, yo creo, y esto no es nada más para el ámbito específico legal, la traducción audiovisual mezcla un poco de todo, es la realidad. Nosotros podemos estar haciendo una serie que es ficción, también podemos estar traduciendo un documental. Podemos traducir normas o videos de seguridad, de higiene internas para una empresa. Todo, a ver, lo que pase por un video, podemos con doblaje o subtitulado, y justamente digamos, el core o la terminología va a ser muy diferente. Entonces, si vemos algo que nos llama la atención o nos hace ruido, los falsos amigos siempre nos tienen que hacer ruido. Paremos, busquemos, fijémonos, corroboremos con fuentes confiables. Hoy en día, la realidad es que con Internet tenemos todo al alcance de la mano para poder consultar y tener una buena traducción, creo yo. Así que eso sería un poco todo, creo. Era la última. Les agradezco mucho la atención el día de hoy, un sábado que se hayan sumado a esta charla y bueno, me quedo por acá. Bueno, muchas gracias, Euge. Me quedé pensando algo que dijiste que me parece fundamental. Por ahí decimos Dime. esto de la mala traducción, sobre todo del inglés al español, y cómo eso influye también en nuestro vocabulario en español, ¿no? Cómo Por los supuesto. medios cambian la propia terminología de nuestro sistema a partir de esas malas traducciones que me parece increíble y cómo eso también va diluyendo las diferencias que existen en nuestro sistema, ¿no? Pensar, como vos dijiste, bueno, es un criminal y que ya la palabra criminal se haya diluido tanto que no sabemos si es un asesino o es, no sé, como decir, cometió una falta de tránsito. Y eso hace que también el público vaya perdiendo la conciencia sobre el propio sistema jurídico, que es algo grave, digamos. O sea, ahí hay mucha responsabilidad, me parece que quizás no nos damos cuenta que tenemos, ¿no? Cómo Sí. quizás tratar de revertir ese proceso, porque además con la inteligencia artificial se está exacerbando en lugar de volver para atrás. Y el rol que Sí, tenemos, ¿no? sí, también es verdad que algo que me olvidé y quería comentar, hay que ver a qué español traducimos también. Sorpresivo, a ver, esto yo traje este término porque este término es en español para Estados Unidos es lo mismo, no es un criminal, es un delincuente. A ver, es un término muy general o digamos, me pareció algo sencillo que tal vez uno lo puede recordar para después prestar atención a otras cuestiones, pero es verdad que esto ocurre. El tema es, comenté lo de la inmigración y quizás lo de la interpretación, porque uno ve que ahí se juegan otras cuestiones. Quizás en una serie, si uno en vez de poner un delincuente puso criminal, obviamente no, no está bien, no, por supuesto, el televidente, no sé si es el término, pero bueno, el que está mirando, consumiendo ese contenido, va a entender otra cosa. Y quizás, esto también lo pensaba, podemos adelantar, vamos a suponer que dice criminal, pero en realidad no sabemos qué crimen, perdón, qué delito cometió y nos adelantamos a algo que viene después, estamos spoileando de alguna manera si es que en realidad esa persona mató a alguien.
Pero bueno, de hecho, en lo audiovisual nos hacen ruido, las cosas que nos hacen ruido, uno está observando, mirando, leyendo y decís, pero esto no tiene que ver con lo que estoy viendo. Bueno. Y lamentablemente es lo que pasa con el inglés. Esto no sé, no debe pasar Sí. con el italiano, Gabriela, pero, o sí, se cuela también o ya venía pasando. Claro. Ah, Pero bueno, sí, tener en cuenta que por más que en el momento se entienda, también tenemos un rol social, ¿no? Pensar la función social de la traducción y sobre todo de la traducción audiovisual que llega a tanta gente, y cómo se marca eso de que estamos modificando la terminología de una disciplina a partir de nuestras traducciones, para bien, para mal, bueno, de distintas maneras, pero saber que tiene mucha influencia la traducción audiovisual en la forma en el conocimiento y en la forma de expresarnos sobre ciertas disciplinas en nuestro público, ¿no? sí. Creo que antes, hace muchísimos años, cuando era chica, se hablaba de la televisión educadora, que no Mm, teníamos todos los medios que tenemos ahora. Y eso es algo que nos hemos olvidado. ujú, Y ahora, con todo lo que tenemos de audiovisual, ya sea desde ficción a Twitter, porque ujú, también podemos decir, o X, me corrijo, eh, que eso también es contenido audiovisual. Todo, y es verdad, mm, uno perdió la conciencia de que todo es educativo, eso, digamos, mm, y formador. Bueno, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Euge. un placer. Pasamos ahora a María Gabriela Piemonti, que es traductora e intérprete de español-italiano y también es docente de teoría de la traducción en la UNR y docente de interpretación ay, se me fue el nombre de la universidad, perdón. En la UADER En de la Entre UADER, Ríos. ahí está, en la UADER, iba a decir en la Universidad de Entre Ríos y después digo no. Más o Es menos la, estaba bien, así es. bien, y es también directora del Cuerpo de Traductores de la UNR y ella nos va a hablar también de terminología vinculada con el ámbito jurídico, el ámbito policial en español italiano. Así que bueno, te escuchamos, María Gabriela, muchas gracias por estar acá. Gracias, Julia. Bueno, antes que nada, perdón porque entré un poquito más tarde porque estaba en otra actividad que presenté y ahora entro acá. Antes de comenzar, me gustaría saber si hay alguien de italiano o son todas de inglés. También si pueden prender las cámaras sería genial. Porque yo a Julia, a Sara, a Eugenia ya las conozco hace muchos años, a Agustina que la veo, Agustina amigo, no la conozco, ahí la veo a Paula Zafar, que tiene el mismo apellido de la veterinaria de mi gato, no sé si serán parientes. Ahí está, María Paula Chávez, Natalia Garro, las estoy viendo, perfecto. Y ahora díganme, ¿hay alguien de italiano o estoy sola? Ahí está Guillermina, genial. Bueno, no, evidentemente estoy sola. Así que vamos a tratar de descontracturar un poco. Ahí la veo Camila, Manjameli. Vamos a tratar de Perdón, Gaby, puede ser que después te vea gente en la grabación que sea de italiano, no Claro, descartemos. pero no es lo mismo interactuar, porque Sí. podría ser un chiste, no hay nada peor, como dice un amigo, no hay nada peor que hacer un chiste que nadie te lo entienda, ¿viste? Entonces, no puedo hacer chiste, por ejemplo, ¿no? Eso ya. Yo sé italiano igual, no traduzco, pero sé, así que te voy a entender los chistes. Ay, qué genia, qué genia. Gracias, Camila, gracias, gracias. Bueno, vamos a descontracturar un poquito. Es todo muy serio. Es serio, pero tratemos de descontracturar. Primero haciendo, me parece una gran distinción, que es traducir en cualquier modalidad que sea lo que es, por ejemplo, una noticia o lo que tiene que ver con la realidad de lo que es la ficción. En la realidad, los errores, los fallos, como dicen los españoles, u otras cosas, son menos tolerados, aunque hay fallos que son tolerados y tolerables, que en la ficción. O sea, no es que en la ficción tenemos piedra libre y podemos hacer lo que se nos antoje, no. Pero es una gran distinción. Después les voy a mostrar unos videos. En mi caso,
elegí la serie El comisario Montalbano. No sé si alguien de ustedes vio. Se las recomiendo especialmente porque al principio, si uno ve el primer capítulo, un capítulo, medio como que no entiende, pero después cuando ya con el segundo vas entrando, te hacen entrar obligatoriamente ahí en un espacio-tiempo por fuera de las dimensiones normales, y realmente es un goce seguir la serie. Así que primero he hecho esta traducción que tiene que ver con algo que dijo Eugenia de la fidelidad y de la traducción literal. Por supuesto que son dos cosas distintas. Yo no creo en la traducción fiel porque no tiene ningún tipo de fundamento. Ahí está, Sandra, la viste, genial, genial. Vas a poder comentar algunas cosas seguramente después. La traducción fiel no tiene ningún fundamento, y esto por deformación profesional, ningún fundamento teórico. No hay ninguna teoría traductológica que argumente a favor de la traducción fiel. Y agrego nota al pie para desarrollarlo en otro momento y completa. Eso que nosotros ponemos en nuestra fórmula y en otras cosas, no tiene ningún tipo de fundamentación, o sea que estamos poniendo mística. Bueno, dicho esto, agrego traductore, traditore, Eugenia, esto me costó trabajo, pero lo encontré, no es italiano, es francés del 1500, esto lo encontró Delisle, vean, googleenlo, porque es muy interesante el artículo que él escribió sobre esto. Se ve que a él también le costó encontrarlo, de un autor, como dije, del siglo XVI, francés, que después pasa a Italia, pero que tiene otro significado que no tiene nada que ver con el que le damos actualmente. Esto para decir cómo evolucionan las cosas, cómo cambian, gracias a nosotros también. No sé quién habrá hecho esta traducción del francés al italiano, pero le ha cambiado el significado. En origen, el autor original hablaba de ciertos textos que estaban mal traducidos y se refería a esos traductores específicamente. Y después en Italia, al principio, ustedes saben que traditore es traidor, y traidor, tanto en español como en italiano, creo que en francés también, pero no lo sé, vienen de tradición. Por eso hay algunos que hablan de tradición. Tradición es transmitir, es pasar a otras generaciones, compartir, pasar a otra gente, ¿no? Esto hablando muy sintéticamente. Así que habría que, ¿no? El conocimiento de la historia viene bien. Pero bueno, ese es otro gran tema. Voy a compartir con ustedes entonces, como les decía, lo del comisario Montalbano, que bueno, tenemos a alguien que la ha visto, a los demás les recomiendo especialmente que lo hagan. A ver si esto lo puedo mover acá. Ustedes me van a decir si se ve bien. Ahí, ¿se ve bien? Nos tapa un poco el Meet. Tendrías que moverlo a ver ahí. si lo corro ahí. Sí. Esto está muy bueno, pero bueno, listo, se ve. Está. Bueno, herramientas teóricas y técnicas aplicadas a la traducción audiovisual es el nombre de la diplomatura, y acá el título que pensé, no veo la hora para controlarme los 10 minutos. Julia, ¿vos me avisás los 10 minutos? Te aviso. Vale. Sí. Genial, gracias. Subtitular el italiano en la sicilianidad. En siciliano se dice commissario Montalbano, y ahora tenemos un personaje que es de la ironía y la singularidad, pero en general se dice comisario, el comisario Montalbano. Antes de empezar con esto, porque les anticipo que la serie, no sé cuántos capítulos tiene, pero la protagonista de la serie no es el comisario, es la Sicilia. Entonces, es fundamental la imagen y es fundamental lo que se ve en cada escena y en cada imagen. A ver si acá puedo seguir. Ahí está. Dicho esto, un poco siguiendo lo que decía María Eugenia, el asunto de las ideologías lingüísticas sobre el derecho y la traducción jurídica en general, para introducir lo que viene después. Esto, digo, son cuestiones que hemos relevado, no solo en lo personal, sino también que hay otros autores que trabajan estas cuestiones. El derecho, en todas sus variantes, incluido lo policial, es universal. O sea que ahí, como lo que decía María Eugenia sobre crimen, etcétera,
Bueno, si se dice crimen allá, más o menos se entiende, y es crimen acá, sí. Los idiomas son diferentes, pero igual nos podemos poner de acuerdo en un segundo momento, porque el derecho como la religión, es universal. Algún deporte también es universal, para nosotros en Latinoamérica el fútbol es universal, y el derecho tiene una larguísima tradición histórica en Occidente, por lo menos, es universal. Entonces, cualquier diferencia lingüística lo puede superar posteriormente. Encima, el italiano y el español son mutuamente inteligibles, que es algo también que decía Eugenia, que es una tendencia, ya también está muy analizada por los que hacen glotopolítica, lingüística política. Es una tendencia optimista a minimizar las diferencias, y es una autopercepción también de conocimiento de la lengua extranjera, en este caso el italiano. Les anticipo, ustedes me dirán si no es así, el italiano más o menos se entiende, y además somos todos hijos de italiano, entonces lo tenemos en los genes el italiano, ¿no? Así que yo soy italiano porque lo aprendí de los genes míos, porque mi abuelo era italiano. Sé inglés porque vi muchas películas en inglés, o fui a Miami un par de veces. Sé portugués porque fui varias veces a Brasil de vacaciones, ¿no? Esas cosas que se repiten, esas son ideologías, también representaciones lingüísticas. Bueno, como les anticipaba, Argentina es hija de Italia. Bueno, nosotros somos inmigrantes, pero ¿qué tendrán que decir los patagónicos, los misioneros, o los jujeños, los salteños? Que la verdad que ahí la inmigración italiana tiene poco que ver. Una percepción que tenemos muchas traductoras y traductores es que, bueno, yo no lo entendí, pero el receptor seguro que lo va a entender. Eso no es así. Primero, que el receptor no lo va a entender mejor que yo. Si yo no lo entendí, nadie lo entiende. Eso está clarísimo, está recontraestudiado y comprobado. Y esto no es una ideología, sino que es una conclusión de esto, de un autor, que es Calvet, ¿no? La lengua no solo se utiliza para comunicar información a otros, también nos dice cosas sobre el hablante o el grupo al que pertenece. Esto quiere decir que las consideraciones que yo tengo, y esto va para nosotros como traductores y va para nuestros espectadores o nuestros receptores de las traducciones. ¿Qué estoy diciendo con mis traducciones? ¿Qué estoy diciendo de mí? ¿Qué estoy diciendo de mi interlocutor, de mi lector? ¿Qué estoy diciendo para la comunidad en la que me desenvuelvo? Esto es muy importante que lo pensemos, porque nos vamos a dar cuenta de varias cosas muy interesantes, de las mismas ideologías que tenemos en cuanto que miembros de una sociedad, y en tanto que traductoras también, ¿no? Bueno, he tomado para el caso de, teniendo estas premisas, tomado el caso de un artículo de Césario, me cuesta pronunciarlo, Calvo Rigual, que es de la Universidad de Valencia, es en un artículo sobre la traducción del comisario Montalbano al español de España, y hace algunas consideraciones sobre el subtitulado, se detiene más en el doblaje, pero tiene algunas consideraciones interesantes que tienen que ver con lo que acabamos de decir. Bueno, primero, el actor principal, ya le dije que la protagonista es Sicilia. El actor principal es Luca Zingaretti, quien vio algunas o todos los capítulos del comisario Montalbano. Sabe que aparece prácticamente siempre. Este actor es un actor que, hay que decir, para poder subtitularlo, hay que comprenderlo muy bien porque es romano, después lo vamos a ver. El autor de los guiones y de los textos es Andrea Camilleri, que falleció hace 2 o 3 años. Andrea Camilleri no estaba de acuerdo en que fuera Luca Zingaretti el actor principal de la serie. Después de varias gestiones, bueno, se decidió por Luca Zingaretti, que es romano, no tiene acento siciliano, a diferencia de otros que sí están en la serie. Y es un actor a lo, qué sé yo, Ricardo Darín, por decirte, ¿viste? No es cualquiera. Es un actor conocido por todo el mundo, reconocido, admirado, premiado, y es un actor con una fuerte personalidad, que esto claramente incide. Bueno, ¿y qué dice Calvo Rigual de la lengua de los diálogos?
es un pastiche. Claro, Luca Zingaretti es romano, hay otros que son de otras partes de Italia. El ser de otras partes de Italia implica algo así como, si somos todas las que estamos acá, ¿somos todas rosarinas o hay alguien de afuera que no sea rosarina? Díganme a boche porque no las puedo ver. ¿Hay alguien que no es de Rosario? Yo soy de Junín, provincia de Buenos Aires. Ah, María Eugenia. Sí. Bueno, Acá otra Julieta. vamos todavía. Yo soy ¿Hay de- alguien más que no sea de Rosario? Yo soy de provincia de Buenos Aires, Vicente López. Sí, muy bien. Excelente. ¿Alguien más que no sea de Rosario? Acá en el chat ponen Yo. Gobernador Crespo, Ajá. Santa Fe Capital, Capitán Bermúdez. Ah, bueno, ustedes no saben, las que no son de Rosario, los que no son de Rosario, o capaz que tengan alguna noticia. Nosotros en Rosario tenemos un problema con los cordobeses, ¿no? Viste como decir, este es cordobés, y no sé si los cordobeses tienen el mismo problema. Si hay alguien cordobés, por favor que me lo diga, sobre todo de Ciudad de Córdoba, ¿no? Esto nos tenemos que diferenciar porque estos tienen un humor diferente, estos hablan así, hacen estas cosas, nosotros hacemos así, somos diferentes, nos queremos diferenciar. Bueno, esa sensación que los rosarinos, que por ahí los bonaerenses o el resto de la provincia de Santa Fe o de otros lugares, no la tienen, o supongo yo, o no es tan así. Para nosotros es medio cotidiano el asunto. Bueno, es lo mismo que sucede en Italia entre lo que podríamos decir provincia y otra provincia. Son 20 en Italia, es chiquita. Italia tiene la superficie de la provincia de Buenos Aires aproximadamente, para entendernos. El 80% es montañoso el territorio, o sea que hay poca comunicación, pero así todo, entre las distintas regiones hay esta cosa, esta rivalidad, esta rispidez, ¿no? Entonces, Andrea Camilleri quería hacer algo siciliano, parece ser. Le meten por el costado a Luca Zingaretti y bueno, hay otros actores que son de otras partes, entonces resulta en la lengua un pastiche, como dice Calvo Rigual, ¿no? Que es, en definitiva, termina siendo la lengua camileriana y que no es un reflejo de la situación lingüística siciliana, solo en algunas partes es siciliana, pero en otras partes es el pastiche. Bueno, Camilleri confesó en más de una ocasión que su lengua no es fruto de una meticulosa planificación, sino más bien que se divirtió el tipo escribiendo, ¿no? Y nosotros podemos traducir esto. Se divirtió mientras escribía haciendo este pastiche. Hay una oralidad entonces prefabricada, un tipo de lengua que imita alguna oralidad, pero la oralidad del divertimento de Camilleri, ¿no? Para que pueda resultar admisible, o sea, dentro de ciertos límites para el espectador y verosímil. Sabemos que estamos en una ficción, sabemos que es una ficción de determinadas características, que hay mucha ironía, pero esto no lo sabemos, lo vamos descubriendo a medida que vamos viendo la serie, mucha singularidad. Entonces, la lengua usada por la mayoría de los personajes es un italiano regional siciliano más o menos trufado de dialectismo, porque hay actores que son sicilianos. Los actores sicilianos, en general, y ya vamos a ver a una, que tiene el siciliano, que tampoco hay un siciliano, hay varios sicilianos, ¿no? Por lo menos, sí, varios sicilianos. Este autor encuentra que hay errores de diferente gravedad, dice que no podemos considerar en modo alguno aceptables, aunque sí explicables por una de estas razones o por ambas, que son las siguientes: la ignorancia del traductor, español, y la intervención del ajustador o de algún otro agente del proceso de doblaje. Que bueno, el doblaje también en el subtitulado hay siempre alguien que corrige, interviene en las traducciones, ¿no es cierto? Algunos errores se pueden atribuir al desconocimiento de elementos culturales sicilianos que son muy precisos. Acá habla en especial del ámbito gastronómico, pero no solamente el gastronómico, porque también es una cuestión sustancial en toda la serie, porque es sustancial para el comisario Montalbano, ¿no? Comer, el almuerzo, la cena y otras cosas más, ¿no? Entonces, dos tipos de errores, según este autor, dice, resultan especialmente comprometedores los que parecen denotar un desconocimiento palmario de la lengua italiana
pensamos en los actores, en el actor principal y en los actores secundarios, aunque dice se pueden atribuir a modificaciones realizadas en la fase de ajuste, y los que dan lugar a diálogos incomprensibles o contradictorios con lo que se dice en la pantalla, es decir, hay muchos sinsentidos. Yo la verdad, la serie la vi, no me parece, tendría que volver a verla para poder encontrar estas particularidades. Se notan errores, pero que no tienen ningún tipo de consecuencia. En uno de los videos que ahora les voy a pasar se va a ver, en vez de 2 dice 3 por personas y ese tipo de cosas, pero nada más que eso. Bueno, el autor habla de traducciones ciertamente aberrantes, dice la palabra es de él, no es mía. Acá están los actores. Está Peppino Mazzotta, que es calabrese, el primero que ven a la izquierda. Calabresa es la provincia que está frente a Sicilia. Luca Zingaretti, que es el pelado, es romano. Bueno, están a la derecha, están los nombres en la ficción, ¿no? Cesare Bocchi, que es marquillano. Marquillano es en la mitad de Italia sobre el Adriático, que es el doctor Augello. Y Angelo Russo, que es actor siciliano, es un Catarella, que es sustancial también en la serie, aunque tiene como tiempo de exposición en la serie es menor a la de, por supuesto, Zingaretti y de Mazzotta, ¿no? Perdón, Gaby, ya están los 10 minutos, podés seguir hablando, pero bueno, como para que perfecto. sepas. Gracias. Bueno, ustedes ya les ven las caras, no sé, yo me empiezo a reír, ya con verle las caras y esta foto, me empiezo a reír. Ahora vamos a ver, tengo que, no sé cómo hacer ahora, espérate, tengo los videos listos. Ustedes me dicen si se ve este. Sí, ahí se ve. Perdón. No se escucha. Miren los gestos. No se escucha, Gaby. Miren los gestos. Lo detengo acá porque, bueno, después sigue, ahí están en el Power, están los links donde pueden encontrar. Esto para que vean la señora siciliana. Gaby, fíjate si podés intentar que se escuche, porque no se está escuchando. Está todo el volumen. No, pero me parece que no está compartido el sonido, quizás. Bueno, son unos segundos, leemos los subtítulos. La señora habla en siciliano. Él no. Bueno, acá hace un gesto que por supuesto no tiene expresión lingüística, pero que nos da la pauta de lo que estaba, ¿no? Lo que está sucediendo. Vuelvo al Power para ir terminando. Como ustedes vieron, y como anticipé al comienzo, la protagonista de la serie es Sicilia. En el primer caso se veía un paisaje
importante, la playa, el mar, y en el segundo caso se veía una de las calles de un pueblo chico ahí en Sicilia, pero está todo meticulosamente elegido y eso habla también, ¿no? Para completar con un poco lo que decía Eugenia con los falsos amigos, yo tomé acá, algunos de ustedes saben, con el doctor Divita, hace ya algunos años publicamos un diccionario jurídico italiano-español, español-italiano, segunda edición es del 2012, 2011, 2012. De ahí saqué solamente de la palabra, de la parte italiano-español y de la letra A saqué acá, que serán, qué sé yo, 6, 7, 8, 9, falsos amigos entre italiano y castellano, y le agregué abajo policía, que bueno, que tampoco es, digamos, parecería lo más evidente, que no traduce el agente de policía, porque policía en italiano se dice poliziotta, agente, guardia di polizia, di pubblica sicurezza, ¿no? Pero fíjense que solamente, insisto con esto, de la letra A, hay 28 letras, de la letra A saqué estos 10 falsos amigos. En la parte italiano-español hay casi 300 y en la parte español-italiano lo mismo, o sea que en total hay unos 600 falsos amigos que pudimos relevar en aquel momento y que tienen que ver con cuestiones judiciales y estrictamente policiales, ¿no? No voy a leerlos, quedan ahí para poder ser vistos después más adelante. Y algunos términos que en italiano, porque en este caso nosotros tendríamos que hacer la traducción audiovisual del comisario Montalbano, algunos términos en italiano que presentan ciertas dificultades y que tienen que ver con el ámbito estrictamente policial, ¿no? Por ejemplo, cantoniere, es muy fácil pensar cuando uno está cansado, no sabe y demás, porque el cansancio también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, puede traducir otra cosa. El contexto, por supuesto, que siempre nos ayuda, esto no hace falta decirlo, si tomar palabras sueltas tampoco tiene mucho sentido, habría que verlo en el contexto y en el contexto, ¿no es cierto? Bueno, fermo, guardia de finanza, financiere, que es polisémico, y el mismo término de policía, que tiene varias acepciones y depende del adjetivo que le agreguemos, qué es lo que va a significar. Bueno, acá siguen, inchiesta, indagine, notizia, referto, y una interesante que con esta quería terminar, traducciones, también en francés sucede lo mismo, no así en el español de España, es traslado también en ámbito policial y judicial, el traslado de un detenido, ¿no? Traduzione di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale, traslado de detenidos, traducción in questura per accertamenti, esto es algo que nosotros conocemos muy bien, traslado a la jefatura de policía para averiguación de antecedentes. Nada, seguro que quien está traduciendo el comisario Montalbano o cualquier otra cosa sabe que traducciones en un contexto determinado no es traducción, sino que es traslado, ¿no es cierto? Pero en fin, lo quise poner porque es una nota de color. Bueno, acá dejo alguna bibliografía, está primero lo de Calvo Rigual, hay 2 artículos de Elvira Arnaud, les recomiendo específicamente para todo lo que es lenguaje claro en ámbito judicial, para el lenguaje judicial. Ella ha trabajado muchísimo, ella y otros colegas más, así que cualquiera de los artículos que ella cita son extraordinarios, ella es de Buenos Aires. Roberto Ben, que también ha trabajado las políticas lingüísticas, y bueno, Calvet, que es uno de los pioneros y como el título lo indica, ha trabajado también las políticas lingüísticas. Así que gracias por la atención, perdón por el apuro, pero bueno, ya estamos. Y ahora termino de compartir y no sé cómo hacerlo, Julia. Y pones en... No está. Tenés que ir... No, desaparece. Ahí, en ese rectangulito que llevas y traes, tenés el cuadrado con una flecha que está... No está. Sí, ahí donde te lo estoy viendo yo. Este cuadrito de acá. Sí, claro, ahí está. Claro. Perdón, gracias. Buenísimo.
Bueno, muchas gracias María Gabriela. Creo que se relaciona mucho también con lo que dijo Eugenia y con lo que dijo al principio también Sara. Yo veía los subtítulos y pensaba lo que dijo Sara también, que no es solo, que por ahí para criticar, no podemos criticar solo desde la terminología, sino también pensar en las cuestiones técnicas, ¿no? Porque bueno, estos subtítulos, por ejemplo, para mí lo primero que se nota es que están mal hechos porque están mal cortados. Entonces, como que eso es lo que más llama la atención y lo que más puede dificultar la lectura. Y después, en un segundo momento, vamos más a la terminología, que por ahí pensamos como que es algo detalle, pero en realidad no es detalle, sino que va todo de la mano y tiene que ir todo integrado. Así que bueno, muchas gracias por esos ejemplos también. Ahora hablemos un poco a las preguntas. Creo que acá en el chat hay una. Paula dice, me dedico a la traducción audiovisual y abordo mayormente documentales para audiencias latinas y videos corporativos, generalmente sobre la industria de los alimentos y las farmacéuticas. En ambos casos, la investigación terminológica es fundamental. Sin embargo, son dos tareas diferentes por la diferencia de audiencia y las especificaciones para cada una de las tareas, tanto en el subtitulado como en el doblaje. Sí, definitivamente, si vamos a las teorías funcionalistas, la función que cumple el producto que estamos traduciendo determina el lugar que va a tener la terminología en ese trabajo. Sí, Sí, perdón, no sé si preferís que te diga dale, por sí. acá. Específicamente, por ejemplo, en los documentales, para mí la mayor dificultad, tanto en subtitulado como en doblaje, es que en el documental tal vez el concepto es muy específico, con terminología muy específica, que tenemos que bajar como a nivel de divulgación científica en el documental, y siempre las comparaciones que se hacen para aclarar un poco los conceptos, o la forma de expresión en inglés, el inglés es tan contraído que las restricciones en el subtitulado hacen esa tarea complejísima, o incluso la comparación no funciona, entonces hay que recrearla. En el caso, por ejemplo, por ejemplo, no sé, están los documentales de naturaleza o están los documentales de algo de ingeniería, y tal vez esas explicaciones para determinadas cosas o comparaciones hay que sintetizar muchísimo. En cambio, tanto en el subtitulado como en el doblaje, ni hablar. Pero en cambio, en los documentales más corporativos o científicos, documentales no, perdón, en los videos corporativos o científicos, como las especificaciones no se ciñen al canal de streaming, uno puede optar por 50 caracteres por línea, puede hacerlo más extenso, y además facilita mucho, a veces y a veces no, que la audiencia es más especializada. Por lo tanto, no hay tanto que explicar, pero en ese caso, otro desafío que aparece es que a veces la jerga en español lo usa mal en inglés. Eso es una constante. O sea, por ejemplo, en el marketing, que la terminología es la que usamos en español, es permanentemente en inglés, pero mal dicha. O sea, no funciona con la gramática que debería. Entonces ahí hay todo el tiempo que, por lo menos en este caso, consultarle al cliente qué prefiere. Si digo, por ejemplo, branding o packaging, o si tengo que ser consistente en usar envasado, que a veces no funciona porque el área es de packaging, ¿no? Toda esa melange de qué traduzco y qué no, porque cómo lo dicen acá, ¿no? Bueno, hablé mucho, es mi defecto. ¿No? Muchas gracias, Pablo. Sí, totalmente, ¿no? Porque volviendo a lo que decía Sara, ¿no? La terminología muchas veces se estudia
como textos especializados, y muchas veces aparece en textos que tienen distintos niveles de especialización, ¿no? Entonces vos lo que decís, bueno, el documental es un texto especializado y a la vez para un público amplio no especializado. Y quizás el video corporativo es especializado para un público especializado que además tiene sus propias costumbres. Entonces, sí, hay un juego ahí entre el texto y el público que lo va a ver y la intención y los objetivos que tiene el cliente a la hora de traducir. Sí, totalmente. Y eso pasa en la ficción también, porque en la ficción sabemos que hay una simplificación de la terminología para que llegue a un público más amplio, pero a la vez hay que sostener la verosimilitud, como decía Sara también. Entonces, estamos todo el tiempo pensando en el público, cuando, bueno, siempre, idealmente en toda traducción estamos pensando en el público, pero en traducción audiovisual sobre todo. Ahí hay una intersección muy fuerte entre los campos de especialidad y pensar en ese público, sí. ¿Preguntas? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? No sé si estoy viendo acá el chat, no hay más comentarios en el chat. Bueno, yo quiero agradecer, no lo dije al principio, lo digo al final. No sé si todo el mundo sabe, estamos organizando estas charlas que vamos a continuar organizando a lo largo del año desde el programa de internacionalización de contenidos audiovisuales de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, nuestras colaboradoras frecuentes son María Gabriela y Sara y el cuerpo de traductores, pero también Euge, porque el Colegio de Traductores la verdad que nos ha apoyado también muchísimo el año pasado con estas actividades, así que les quería agradecer y les quería decir que si les interesa la traducción audiovisual, en abril comenzamos nuestra diplomatura de posgrado en herramientas teóricas y técnicas para la traducción audiovisual, donde profundizamos un poco en cuestiones técnicas, pero también estos debates que se van abriendo en este tipo de, digamos, de visiones críticas que podemos plantear en estas charlas, ¿no? De decir, bueno, tengo algunas herramientas teóricas para defender mi posición a la hora de decir, creo que este término hay que sostenerlo, creo que acá va un subtítulo así, no así, creo que esto es mejor doblarlo y demás. O como poder ir más allá de, o sea, tener las cuestiones técnicas y también poder ir un poco a la visión crítica, que es lo que trabajamos en la charla de hoy. La diplomatura está abierta a todos los pares de idiomas, así que más allá de, no sé si son todas de inglés, si son todas de inglés, bueno, son bienvenidas, pero también si hay gente, hay traductoras y traductores de italiano, de portugués, bueno, de distintos idiomas. También la idea es poder compartir distintas experiencias, como pasó, viste, cuando Euge, vos decías, bueno, no sé qué pasará con italiano. Bueno, siempre tenemos esa duda de qué le pasa a nuestros colegas de distintos idiomas, y creo que enriquece mucho el conocer la experiencia de otros pares de idiomas y demás, y tener una visión más amplia de lo que es justamente la internacionalización de los contenidos. Pensar no solo en ese subtítulo en ese momento para ese producto, sino en cómo trabajamos, cuál es nuestro rol social, cuál es nuestro rol político, cuáles son, como decía Gabriela, nuestros preconceptos, nuestra ideología, nuestras representaciones sobre esos textos y lingüísticas en general sobre las lenguas y demás. Así que las y los invito, si les interesa, a conocer un poco más sobre la diplomatura. Vamos a tener una charla informativa sobre la diplomatura este lunes a las 6 de la tarde. Y vamos a hacer otra charla también. Yo varias veces dije, no sé si les interesa la investigación en traducción audiovisual. Justamente el sábado que viene vamos a hacer una puesta en común de distintas experiencias de trabajos tipo tesis o tipo monográficos en traducción audiovisual,
para distintas carreras de grado y de posgrado. Así que si les interesa también la investigación o si están haciendo algún posgrado o algo que quieran hacer su trabajo final en traducción audiovisual, también les recomiendo el sábado que viene conectarse para escuchar. También va a ser una charla breve. Así que bueno, no sé si alguien más pensó alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir. Y si no, cerramos. Julia, Sí, Julia, si me dejas sí, decir, sí. son todas de inglés, ya sé que no hay nadie ni siquiera de francés, de portugués, de ruso, nada. Bueno, ustedes saben mucho más que yo soy de italiano, como ya lo dije. Tenemos un desafío enorme, enorme. Tenemos crisis existencial, ¿no? Ahora con todas las herramientas que tenemos a mano y con todo lo que están haciendo. Eugenia hablaba de el subtitulado o la traducción de las noticias y demás. Se autotraducen, porque todo el mundo sabe inglés porque fue a Miami o porque vio muchas películas, porque tiene el abuelo y sabe italiano porque tiene el abuelo italiano, en fin, con todos estos prejuicios. Pero estamos en un momento clave, o sea que creo que conocer lo que dice Julia, creo que conocer el manejo de las tecnologías y las cuestiones que tienen que ver con la comunicación, que es la tendencia que observamos en la universidad de las carreras de traducción en varias universidades, no solo europeas. Me parece que algo de eso hay que aprender y hay que estar preparadas. No les voy a decir yo a ustedes cuáles son las herramientas, por supuesto que las conocen mucho mejor que yo, pero sí insto a que conozcamos y profundicemos el uso y el conocimiento crítico y reflexivo de las tecnologías, porque no son todas inocentes, ninguna es inocente. Son unas herramientas valiosísimas y hay muchas y cada vez creo que va a haber más. O sea que la idea, el proyecto de Julia me parece que es fundamental en eso, ¿no? El manejo de las tecnologías y un manejo crítico de esas tecnologías, ¿no? En aras también de lo que es más la comunicación en la que está incluida la traducción. Y nosotros desde Cicerón en adelante Cicerón vivió hace 2000 años. Desde Cicerón en adelante somos expertos en las tecnologías y en la comunicación. Nunca lo hemos dicho así, chiaro e tondo, como se dice en italiano, ¿no? Siempre lo fuimos, nunca dejamos de serlo. A veces nos quitaron esas funciones que siempre tuvimos, siempre. Y siempre que hubo un cambio tecnológico, siempre salimos favorecidos. Siempre, desde la invención de la escritura, porque antes hacíamos solo interpretación y con la escritura empezamos a hacer traducción. Y de ahí pasen a contar la revolución industrial, la imprenta, vean todo, la máquina de escribir, todo. Siempre que hubo una revolución tecnológica salimos favorecidos, pero hay que conocerla. Sí, y tampoco conocerla, sí, como vos decís, conocerla y saber manejarla de manera crítica, ¿no? Porque también hay como una vorágine de, ay, quiero aprender todo lo que es tecnología nueva y quiero estar ahí en la vanguardia, que está muy bien y es la idea, pero también poder tener herramientas teóricas, por eso este tipo de charlas, ¿no? Tener herramientas teóricas y poder reflexionar sobre cómo aplicamos esa tecnología, porque creo que ese es el valor agregado que le podemos dar como traductores y como expertos en lengua, ¿no? Yo creo que forma parte constitutiva de nuestra naturaleza. Sí. No es un valor agregado, es parte constitutiva de nosotros. Bueno, punto, no hablo más. Estoy bien. Como Paula, que le gusta hablar. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a las 3 expositoras, la verdad que fue divertido y fue informativo, que no es una combinación muy común, y fue breve también, que no suele ser, no es fácil ser breve, así que bueno, muchísimas gracias. Después, quienes quieran volver a ver la charla grabada, les vamos a compartir el enlace a YouTube. Y bueno, nos vemos en las próximas actividades. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós.